prestigio su programa. Ok, muchas gracias. Tenemos también a Valeria, que es comunicadora social, y estamos muy felices de tenerte aquí para debatir un poco sobre esto, aparte que tú también has sido presentadora y trabajas mucho con medios de comunicación. Así es, Valecita, llevo ya bastantes años en esto, lo que es la producción de programas televisivos. Y bueno, agradecerles la oportunidad por estar nuevamente acá, están con nueva escenografía y demás, súper contenta por estar acá y bueno, a hablar un poco de un tema súper importante y que ahora no la gente tiene que enterarse y saber manejar bien las redes sociales. Exactamente. Y por último tenemos a nuestro compañero Gabriel Villalba. Él también es militante de Generación Evo, abogado y bueno, también era presentador de Sangre Combativa, entonces está muy al pendiente de lo que vamos a tratar hoy día, lo que son las redes sociales y también la lucha contra la desinformación. Hola, Gabo. Hola Valeria, feliz de estar acá, nuevamente compartiendo con todos ustedes. Sí, como tú muy bien lo decías, 3 años conduciendo este programa Sangre Combativa y ahora de invitado en este ciclo renovado. A propósito, felicitarlos por la escenografía, por el ciclo como tal. Y pues hablar de las fake news. Yo soy responsable también de un centro de estudios geopolíticos, el CENAC, que viene trabajando estos temas desde la comunicación, la geopolítica, en torno a la posverdad y las redes sociales y fake news como el tema que han planteado el día de hoy, ¿no? Así que, pues, abierto al debate y bienvenido sea. Perfecto. A ver, bueno, vamos a empezar porque es un tema que es bastante divertido, ¿no? A veces a mí me da mucha rabia, no sé, cuando veo familiares míos, amigos compartiendo noticias que son totalmente falsas. Yo les digo, pero ¿han averiguado de dónde salió esto? Que no, o sí, me dijeron no, pero me lo pasaron en el grupo de Facebook, o me pasaron en el grupo de WhatsApp. Exactamente. Y ahí la noticia empieza a tergiversarse. Pero estamos hablando de noticias que son bastante importantes para comprender nuestra realidad. Porque más que nada esto surge en política. Entonces estamos batallando, creo que así me gustaría llamarlo, porque todos estamos en el medio. Entonces, nuestro deber es informar. Pero también es algo muy difícil, porque como hablábamos antes de que empiece el programa, esto se viene desde hace mucho tiempo. Probablemente el término de fake news surgió como tal en las elecciones con Donald Trump. Pero esto ya existía desde antes, la desinformación. ¿Quieres empezar, Gabo, tal vez para empezar con este debate? A ver, tenemos que entender primero qué es una fake news, ¿no? Son noticias o informaciones que son tergiversadas o que tienen un objetivo en especial. Tú justamente en la previa a esta charla estabas hablando mucho, un tema importante, lo que es Goebbels, que decía cuando mientes 1000 veces se puede volver verdad. Exacto. Entonces, el tema de las fake news, por ejemplo, tiene un objetivo de generar un efecto. Si las personas conocen un poco lo que es la teoría comunicacional, hablábamos un poco de Laswell, por ejemplo, y la teoría de la aguja hipodérmica, que en realidad trata de inyectar un mensaje y trata de generar un efecto en la persona que recibe esa información. Entonces, a partir de eso es como se genera más o menos esta fake news que, bueno, se puso de moda el tema con el tema de Trump, porque inclusive Trump hizo las Fake News Awards, pero es un tema que ya tiene mucha anterioridad. No olvidemos que en el 59, cuando ya era, cuando Fidel había ganado y todo el tema de tener el tema de Cuba, por ejemplo, generar la revolución que tenemos hoy por hoy, había mucha información que desinformaba por parte de internacionales. Y es así que nace Prensa Latina. Prensa Latina, claro. Y ahí tienen 60 años, por ejemplo. Claro. Es un proyecto que inicia con Massetti y el Che Guevara. Entonces, el objetivo justamente era tratar de informar de manera fehaciente todo lo que estaba sucediendo y no como los personajes y muchos periodistas del exterior estaban tratando de generar. Claro que sí. No sé, desde la perspectiva más media se posiciona mucho el hecho de estas noticias, la construcción de las noticias falsas, ¿no? Que además responden a una estrategia muy bien marcada y direccionada, porque las fake news, la construcción de las fake news como tal, son acciones, ¿no? Acciones que responden a planes y planes que responden a una estrategia. Entonces creo que debemos ser muy críticos en el trasfondo de
¿qué llevan por detrás? ¿Qué intencionalidad tienen en realidad las fake news? Porque son simplemente acciones concretas, comunicacionales, que obviamente desinforman, pero tienen una razón de ser por detrás, por el fondo de las cosas, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer el análisis preciso de los procesos en los cuales estas acciones, denominadas fake news, han sido utilizadas en estrategias, por ejemplo, políticas. Si nosotros ponemos una estrategia o una campaña de desprestigio, por ejemplo, se utiliza como acción la fake news. Por ejemplo, en el ámbito estrictamente privado, tienes dos empresas que tienen el mismo producto, compiten en el mercado privado, si quieres. Obviamente, una de las empresas puede utilizar en el ámbito privado una campaña de desprestigio y para realizar su campaña de desprestigio utiliza la acción de las fake news, por ejemplo, ¿no? Claro. En el ámbito político, geopolítico, el ejemplo más claro es con el PT en Brasil, por ejemplo, ¿no? Toda la guerra sucia mediática que se le hizo a Lula y años después nos damos cuenta que todo había sido falso, ¿no? Utilizando las acciones de las fake news. También con Cristina, ¿no? Y todo el gobierno kirchnerista, cómo se ha atacado mediáticamente a través de este emporio mediático que es el Clarín a todo un proceso político, obviamente de cambio social allá en Argentina. Entonces creo que hay que entender las fake news como acciones parte de planes y esos planes parte de una estrategia. Creo que eso es clave y podría acotar desde ese punto. Totalmente. Y también hay que plantearnos que este tipo, bueno, estas fake news y estas noticias que ahora son falsas, que son una tergiversación de cierta realidad, se dan en la época de la posmodernidad y también la posverdad, ¿no? Pero posverdad no lo tenemos que entender, y bueno, tal vez es algo bueno explicar, no como un después de la verdad, sino la verdad en la posmodernidad, en la que todos tienen un cierto tipo de conceptos y agarran desde, no sé, su individualidad y con su concepción de realidad la noticia que llega. Entonces es así que también se van tejiendo ciertas historias que no son reales, pero sí parten de una realidad. Exacto. ¿Cómo ves tú eso en los medios de comunicación? Bueno, en todo caso nosotros también sufrimos cuando pasa que se publica alguna noticia en lo que es las redes sociales y uno, digamos, como periodista, busca información. Pasa que muchos de mis colegas ven una información en Facebook, dicen, no sé, murió tal. Ay, sí, debe ser, entonces ya ponlo porque no tenemos contenido. Sí, ponlo porque está interesante. Y la gente va a comentar, ¿no ve? Entonces cometen ese pecado y pucha, sí pasa que ya después había sido falso, hay que pedir disculpas a la población, etcétera, etcétera. Entonces es todo un dilema. Muchas veces yo digo, tienen que comprobar bien de dónde proviene la información, o sea, y como tú decías, reniegas de tus familiares, así, y mayormente de las personas mayores que comparten, no ve, ay no, esto había pasado, así agarran y comparten. WhatsApp, las cadenas, sí, ¿no? ay no, debe ser Claro, verdad, por si acaso, ¿no ve? Entonces, pasa eso, ¿no? Y uno, cuando ya sabe al respecto sobre el tema, o sea, primero averigua, ¿no? Dice, a ver, no voy a poner en Google y voy a ver si es verdad, o cuando demasiados emoticones en una noticia, o mayúsculas, minúsculas, errores ortográficos, obviamente es una noticia falsa, pero las personas mayores están como que no, o sea, no se dan cuenta y se va generando eso y va creciendo y es súper peligroso caer. Y también creo que va de la mano con el hecho de que la noticia es muy rápida hoy. Entonces sale algo, la gente lo publica, está en redes y ya se dispersó. Y tampoco hay medios de comunicación que corroboren eso. Y justamente tal vez por tener no sé, más likes, más acceso, más visitas a las páginas, también puede ser error de ellos. Bueno, más o menos va un poco por tu lado, pero no olvidemos a ratos de que también hay una especie de campeonato entre empresas comunicacionales. Claro que sí. Entonces, el que tenga la primicia siempre va a ser... Las pepas, ¿no? Claro, la pepa de oro. La pepa. Claro. Y a veces, entre ese correteo, se generan pues estas fake news. No nos olvidemos, por ejemplo, que en estos 10 años, justo estaba leyendo hace poco un tema de las fake news, había noticias importantísimas y todas raramente relacionadas con Trump. Una de ellas, por ejemplo, que mucha gente se lo creyó, fue el tema de que el Papa Francisco apoyaba a Trump. Sí, Entonces había mucha gente que estaba informada en eso. Inclusive acá, en este entorno de Bolivia, no sé si se acuerdan, hace tiempo atrás, una falsa noticia de que había fallecido el presidente, que corrió, pero de una manera totalmente rápida.
Entonces, Sí, era el vice. o era el vicepresidente. El vice. Haciendo lo del puente, ¿no? Sí, Claro, no, hace toda una historia mucho más. terrible. Tiempo antes, me acuerdo que una tía creo que me dijo, "Ah, es verdad que el vice ha fallecido", y yo, ¿qué? ¿De dónde salió Claro. eso? Entonces es importantísimo ese tema. Y como decían, ahora también nosotros, y mucha parte de los jóvenes, no están acostumbrados a leer una nota. O sea, tú agarras este periódico y vas a leer tal vez el 30%, 20% Sí, inclusive, quizás menos. en titulares Les grandes. da flojera. Entonces, es como que lo primero que lees es el titular, y en redes sociales es así. Entonces agarras y dices, pucha, a Perico de los Palotos le pasó eso, y no corroboras nada, solo directamente compartes, porque tú tienes también una concepción, una visión, y dices, tal vez es verdad, tal vez es mentira, me lo contó mi amigo, pasó en el blog, pasó la noticia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, comparte. Pero ahí es donde uno también genera una responsabilidad informática, porque ahora todos tenemos una responsabilidad en la información. Momento que tú compartes una fake news, tienes una responsabilidad, porque a todos los usuarios que te están siguiendo, ellos reciben también la información y ellos también comparten. Y también es por generar un sentimiento de alarmismo, ¿no? También. Que Claro. las cosas van así. Precisamente esto que decías, Vale, es creo clave resaltarlo, el hecho de la posverdad, porque se construye las fake news y las posverdades en función a momentos emocionales, a momentos de emociones colectivas que esperan, que se instauran en el sentido común, se instauran en nuestra sociedad. Por ejemplo, el ámbito de los incendios en la Amazonía, ¿no? Los incendios en la Chiquitanía. La gente espera reacción en torno a un momento social específico. Y los que fabrican fake news precisamente entienden muy bien eso. Por eso te digo que es muy bien articulado, muy bien pensado, porque además entienden no solamente el momento informativo, sino el momento emocional de la sociedad. Y si la sociedad está esperando, pucha, ya estamos aquí pues en el incendio, hay que hacer algo, qué macana. Ni siquiera han pisado, digamos, Beni, Trinidad, no conocen el Oriente, pero se dicen ahí, hay que hacer algo para ese incendio, digamos, ¿no? Y esperan también emocionalmente cierto tipo de información, y ahí se insertan las fake news, ¿no? Se insertan, digamos, de los monitos quemados, de tantas fotografías falsas. Ahorita que vamos a ir a hablar de eso. No, adelante, porque ahorita vamos a tocar ese tema que Tenemos está que- ahora ya. Sí, tenemos que hablar, Lucía, es sí. clave esto que Sí, dices, sí, ¿no? sí. O sea, el momento emocional de la sociedad. Ahora, actualmente, quizá en épocas pasadas del periodismo, de la información y demás, era estrictamente el tema racional, digamos, ¿no? Actualmente, en el ámbito posmoderno en el que vivimos, es fundamental el hecho de las emociones. Y lo que decía Gabo es clave, ¿no? La gente precisamente ve y articula emocionalmente, sensitivamente, el hecho de los titulares. Claro. Y los titulares a veces son altamente emocionales, alarmistas, amarillistas, grotescos incluso en muchos casos, pero tú entras a la noticia y es una noticia del 2013, digamos, es del 2002, entonces hay ciertos tips para también saber reconocer las fake news, ¿no? Eso creo que también es clave decirlo y hacerlo como sociedad, ¿no? Es cierto, es cierto. Vamos a ver qué dice la población justamente sobre estos temas, porque es interesante saber. Nosotros ahorita estamos como informados porque manejamos ciertos medios, pero ¿qué nos dice la gente de a pie? ¿Cree en las fake news? ¿Cree que esto existe de verdad? O tal vez es algo así que nos ven como ahí están totalmente paranoicos y no sé. A ver, vámonos a ver qué dice nuestro sector de Ya Combativo en las calles. ¿Cómo está mi gente hermosa? Una vez más, estoy con ustedes desde Sangre Combativa en las calles una vez más. Yo soy el Ya Combativo y estamos desde acá, desde el Estadio Hernando Siles, donde todo lo recaudado se va a ir para la Chiquitanía. Acompáñanos para saber qué es lo que siente nuestra gente. Desde que ha empezado el incendio, se ha empezado a circular noticias falsas, ¿no? Generando desinformación, como también alarmismo en la gente. ¿Por qué crees que se deba? ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, estamos en un año donde va a haber las elecciones, entonces es un tema para poder agarrar y tratar de hacer quedar mal al gobierno, como a las personas que quieren entrar al gobierno. Entonces hay una guerra del cual aprovechan esta situación. Habría que ver el tema político que en todo lado se maneja. ¿Para qué? Para hacer un daño al gobierno, para hacer mal visto al gobierno. Siempre cuando pasa algo la gente lo hace más grande o trata de sacar intereses diferentes para todas las cosas, ¿no? Pasa eso cuando simplemente difunde sin ver la fuente, ¿no? Que sea verídica. Entonces, a todos pedir que antes de que hagamos una difusión seamos muy serios en esto, porque luego la misma campaña pierde credibilidad y quienes al final salen perdiendo no somos las personas que difundimos, sino este caso en sí el Amazonas. Lamentablemente
ahorita estamos en un año electoral, ¿no? Y todo se está politizando. Yo creo que debemos centrarnos en el verdadero problema, ¿no? Y bueno, el problema ya está hecho. Tenemos que buscar soluciones. Las redes sociales son la principal fuente de información. De esto se ha criticado mucho la participación de varios actores, por ejemplo, estos denominados influencers. ¿Tú qué crees al respecto? En parte sí, claro, obvio, ayuda, ¿no? Lo que es las redes sociales. Bueno, me parece la buena iniciativa, pero que no ha sido bien complementada, ¿no? Yo creo que hay que ponerse la mano al corazón y pensar más que todo como hermanos bolivianos en la chiquitanía y no pensar en algo más como que pintear o qué sé yo, sacarse selfies y esas cosas. Como dicen que gente extraña está viniendo por motivos de... Ustedes, como sí lo están haciendo, decirle a la gente cómo podemos nosotros desde nuestra posición contribuir con esta causa. Bueno, a todos decirles que por favor, miren, nosotros somos Vida, estamos haciendo una recaudación para los animalitos del Amazonas. Informarnos correctamente, porque dice en un lugar que está incendiándose que hay focos de infección y no lo hay. Entonces es informarse, ver qué fuente es realmente confiable, no siempre de cualquier persona. Nosotros estamos en campaña, en una telemaratón. La gente que no está allá y está acá es informándonos y dando su apoyo. Y yo quiero agradecer a la gente que sí se está movilizando para que esto salga adelante, carajo. Muy bien, man. Gracias. Gracias. Listo. Y esto fue todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden, la mejor manera que tenemos de contribuir es uniéndonos sobre todas las diferencias de cualquier índole, sobre todo informándonos correctamente para poder contribuir como se debe. Conmigo, hasta la próxima. Les mando un abrazo y nos vemos pronto en la Chiquitanía. Bueno, volvemos después de ver este video porque justamente no quería que nos adelantemos a hablar de la Chiquitanía porque es un tema justamente que trajo muchas fake news. Hablábamos también de los influencers que sacaron no sé cómo llamar a esto de influencers. Bueno, porque no sé. Una reunión en uno de los hoteles más lujosos de Bolivia. En La Paz y Santa Cruz. Que en La Paz, Santa Cruz, también en Cochabamba, luego, que salió. Claro. Entonces, pero no sé si es nacional, claro, totalmente. Entre comillas. Y ellos también son personas que nos dan información, o sea, dan información a muchas personas, tienen muchos seguidores, por eso se los llama influencers, ¿no? Claro. Son más que todo jóvenes de menos de 20 años, en su mayoría 25, que siguen a estas personas. Y hablando del tema de la Chiquitanía, surgieron muchos videos, imágenes, mensajes, notas de prensa que eran totalmente falsas. Y se comprobó en muchos casos que eran de otros países, hace muchos años y demás. ¿Qué está pasando con la Chiquitanía? Estamos viviendo una crisis de incendio forestal a causa, pero de también el calentamiento global, entre otras muchas cosas, porque está pasando simultáneamente en muchos países del mundo. Pero yo siento, y no sé qué me dirán ustedes, que hemos llegado a posicionar esta noticia como si estuviera encerrada en un caparazón donde solo pasa en Bolivia. Y hemos empezado a atacar justamente porque estamos en un momento político muy intenso. No olvidemos que es un año electoral. A un mes de las elecciones. Ajá, totalmente. Entonces, todo lo que vaya a salir sobre lo que pase tiene también tintes políticos e intereses por detrás. ¿Cómo vieron esto la Chiquitanía con las fake news? Ha sido un tema bien interesante, ¿no? Y tú lo que dices es muy correcto. Uno de los objetivos de las fake news también son los intereses políticos. En Brasil, por ejemplo, contra Haddad, se ha demostrado, digamos, que a partir de lo que son redes sociales, las plataformas de mensajería como es WhatsApp, han tratado de generar desinformación, lo cual sirvió inclusive para que Bolsonaro llegue a la presidencia. Acá hemos tenido un hecho muy claro. El tema, por ejemplo, del primer hecho de desinformación era por el tema de los mapas. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de la Chiquitanía, no de la Amazonía. Sí. Y la gente ha estado totalmente desinformada. Hasta ahora, por ejemplo, hay gente desinformada. Tengo familiares, inclusive, que ayer peleaba justamente. Dice, ¿cómo vas a decir que es la Chiquitanía y la Amazonía lo mismo? En el almuerzo, ahí. Claro, uno de los primeros aspectos es ese. El segundo de los aspectos es el tema de las fotos, por ejemplo. Han habido fotos, como decía Gabo acá, igual, habían monitos, habían otros animales, pero después empezamos a pasar a un nivel de locura total, porque inclusive yo veía señoras
que decían, mira, pues hay otro animal ahí que está en peligro de extinción, un dinosaurio. Ya, claro. Pero claro, elefante, los giradas, los leones, todo un todo. centro de animales, así que no son pues parte del ecosistema, seremos sinceros en eso. Pero aparecían en todo lo que es estas informaciones. Telefe, hace 2 semanas, una semana más o menos, lanzó una noticia a partir de lo que eran las fake news y cómo estaban afectando con el tema de fotografías. Y hace unos 5 días atrás, igual, la BBC de Londres saca una nota en la cual dice que hay muchas superestrellas de deportes y, no sé, del cine y demás, igual han caído en ese tema de fake news, en el cual mostraban, por ejemplo, fotos de la Amazonía, pero no eran pues de la Amazonía, pertenecían a incendios de Estados Unidos o de incendios que habían pasado en el año 2003, por ejemplo. Sí. Entonces, es un tema bien serio, ¿no?, en eso. Después, el segundo golpe que intentaron darnos, por ejemplo, era en el tema de las legalidades, en el tema de la ley. Una cosa que realmente uno no entiende bien el tema de la ley, entonces puede caer directamente en eso. Pero fue uno de las fake news más grandes que se ha tenido. Y bueno, a partir de eso hemos tenido algunas cosas más, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, definitivamente yo como público voy a empezar a hablar. Me ha afectado bastante cuando he empezado a ver el tema de los animalitos, ¿no? Estaban difundiendo fotografías que eran de México. Entonces, yo soy animalista, yo amo mucho los animales, soy vegetariana, o sea, incluso estoy aprovechando yo la situación que está pasando para pedir a las personas que no coman carne, ¿no? Pero, de todas formas, o sea, ha pasado que mucha gente ha empezado a opinar al respecto sin tener una base, ¿no? O sea, simplemente, ay, no, ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo, es todo culpa del gobierno, que no sé qué, y o sea, sin tener base. Sí. Yo les digo, ¿de dónde sacan eso? Incluso yo tuve una despedida, un primo que se está yendo a Canadá, y la despedida terminó en debate, ¿no? Porque no, que sí, que es el gobierno, por otra parte, no, que cómo vas a hablar así, o sea, toda la gente está con eso, ¿no?, en este momento, y definitivamente tenemos que saber informarnos. La mayoría de las personas agarramos, vemos una página de un influencer, ay, sí, debe ser verdad, este chico, ¿no?, pobrecito, y compartes, ¿no?, y no sabes de dónde está sacando esa persona esa información. Y es también lo que le ha pasado al conocidísimo Leonardo DiCaprio, que había compartido una información equivocada y le han bloqueado la cuenta de Instagram. ¿Ah, sí? Claro, le han bloqueado porque, o sea, claro, estaba haciendo él cosas así buenas, ¿no? Decía, vamos a recaudar dinero, voy a ayudar, voy a donar a Brasil y demás. Y la gente, ¿no? Ay, qué lindo Leonardo DiCaprio, así como si nos estuviera ayudando a nosotros también, estaban hablando. Pero le han bloqueado la cuenta porque se ha equivocado, ha dado datos erróneos. Uy, qué terrible todo eso. O sea, hasta él, digamos, ¿no? Que es un gran influencer. Claro. Global. Sí. Verdadero influencer, ¿no? No como esto. Claro, como te está salido aquí. Exacto. Y pues creo, Vale, que es el mejor ejemplo de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El aprovechamiento del momento emocional de la sociedad, ¿no? La sociedad inmersa en este problema que nos ha pegado a todos, opositores, no opositores, animalistas, no animalistas y demás, que nos ha llegado a chocar, ¿no? Nos ha llegado a chocar en el ámbito ambiental de nuestra perspectiva y pues aprovechan este escenario emocional, evidentemente, para posicionar toda esta clase de información que también va en detrimento de nosotros mismos, porque tendemos a reproducir las cadenas de desinformación, lamentablemente se van reproduciendo de tal forma que si un influencer cae, pues hace caer a sus 5,000 seguidores, por decirte, ¿no? Y hay, por ejemplo, gente muy interesante en las redes sociales que publica así con estudios, con conocimiento de causa, incluso diferenciando la chiquitanía de la Amazonía, así con estudios, incluso ecológicos, que quizá no tienen la misma fuerza por el simple hecho de no haber sido youtuber, no ser influencers, hoy tienen 20 comentarios, digamos, y nada más, y esa es la información que también nosotros tenemos que seleccionar, saber diferenciarla, y vivimos en un ámbito en el que ya estamos, pues, con una información masiva, ¿no? Ante esta información masiva tenemos que saber seleccionarla, disgregarla y saber también generar estrategias propias para cuál es la información que nosotros vamos a compartir en función a qué es lo que queremos hacer, ¿no? Porque evidentemente ya lo hemos visto en esta situación ejemplar, que es lo de los incendios en la Chiquitanía. La gente ha utilizado, por ejemplo, el hashtag SOS Amazonía porque ha visto que el hashtag SS Chiquitanía era muy local, digamos, ¿no? Claro. Ha dicho, uy, no, tenemos que tener relevancia internacional, entonces haremos el SOS Amazonía
Amazonía, pero la Amazonía es totalmente diferente a la Chiquitanía, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que también se juegan estrategias aprovechando estos escenarios emocionales, emotivos, y pues nosotros tenemos que ser muy cautos en saber diferenciar eso y poder ver los trasfondos, que evidentemente, como tú lo has dicho, son políticos. Los trasfondos siempre son políticos y nosotros tenemos que saber diferenciar eso, porque la información y toda construcción mediática de cierta forma beneficia a unos y perjudica a otros, ¿no? Sí. ¿A quién está beneficiando? ¿A quién está perjudicando? ¿Por qué? ¿Por qué se están lanzando este tipo de cosas? Si nos hacemos esas tres preguntas claves, digamos, ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Ahí nos damos cuenta y podemos interpretar muy bien y de mejor forma las cosas, ¿no? Sí, creo que a veces vemos de manera muy mínima o superficial las noticias y todo lo que pasa. No vemos que es parte de una cadena de poder como tal. Entonces sí vemos las cosas muy aisladas, que no debería ser el caso, y eso trata de desinformarnos en todo sentido. Yo veo que hasta ahora la gente pide ayuda internacional de manera desesperada, cuando la ayuda internacional se está gestionando hace más de 10 días prácticamente. Pero las fake news y las noticias falsas tratan justamente de parar y arrinconar a la verdadera información. Y eso nos puede traer muchos problemas a todos, en general, porque estamos pidiendo cosas que tal vez sí están, o no estamos prestando atención a las gestiones que se están haciendo. O estamos cayendo en fraude. Estamos cayendo en fraudes. Este tema de los influencers que estábamos hablando, esa cuenta... Mira, es un tema bien interesante porque muchos influencers, sobre todo aquí en La Paz, y habían periodistas, es lo que me llama mucho más la atención, periodistas de recorrido inclusive, estaban en este evento, en el cual mandaban un mensaje y pedían, por ejemplo, que las personas en el exterior depositen a una cuenta específica en Estados Unidos. Bueno, empezamos a investigar y resulta que esta cuenta, la dichosa cuenta, pertenecía a una empresa aeronáutica acá en Cochabamba, pero que funcionaba desde los años 70 hasta el año 2006. Wow. ¿Te das cuenta de eso? O sea, ya no tiene funcionamiento más de 13 años. Entonces, pero justamente y mágicamente aparece esta cuenta con estos influencers. Claro, y así, Entonces, ¿de dónde salió? ¿A quién se está dando el dinero? ¿Por qué? Los mismos influencers caen en la desinformación, claro, caen en ser engañados y de esa forma desinforman y engañan a la población, ¿no? No, pero claro, imagínate, él está mencionando a periodistas de bastante recorrido. Claro, exacto, o que sea, caen redonditos. tal vez sí se han dado la tarea ellos de decir, ay, ¿de dónde será esta cuenta? ¿No? Entonces averiguaré como ustedes han hecho. Tal vez claro ni que siquiera ellos saben y están apoyando algo que... son cómplices en realidad, claro, de una o sea, estafa. se están haciendo cómplices. Eso Sí. es específicamente. Por otro dato, por ejemplo, ponían mapas de las personas que están en Estados Unidos pueden darnos, no sé, víveres, alimentos, bla, 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 diferentes objetos a cierto lugar. Ponemos en el Google Maps y resulta que parecía pues todo menos un lugar o una tienda, no sé, algo específico, ¿no? Entonces nos llamó la atención eso y justamente hace unos días atrás igual hicimos un en vivo pidiendo algo. O sea, sabemos, y nosotros los bolivianos somos unas personas que ayudan de manera rápida y efectiva. No hay malas intenciones acá, sino de que tenemos que ser cautos en el momento de la información. Estas personas, influencers, son responsables al momento de informar. Son responsables desde el primer momento que ponen el recording y empiezan a hablar y demás. Sea lo que hable, sea la temática que tengan, tienen un compromiso de informar. Entonces, imagínense esas reuniones que mandan ese mensaje, ¿a cuántas personas estamos hablando ahorita de que ha llegado dicho mensaje y cuántas personas pueden haber caído en él? Totalmente, son miles. Y les comentaba hace un momento de esto de Badaboom, que la verdad yo empecé a saber hace muy poco tiempo cómo funcionaba esta plataforma, que supuestamente es para encontrar a parejas que son infieles, tienen el celular y demás. Pero la semana pasada, tal vez hace unos 5 días quizás, no, tal vez menos, sacaron un video en YouTube que hablaba justamente de la Chiquitanía y la Amazonía. No sé si lo vieron. No. Bueno, está saliendo y dice, nosotros como queremos juntar a todo YouTube y ayudar a esta parte porque es el pulmón del mundo, es parte de gobiernos corruptos y nosotros vamos a hacer respaldo, queremos contactar a todos los influencers de Latinoamérica para donar dinero a una cuenta. Aún no dicen la cuenta, pero la van a lanzar próximamente. Y también nos dicen que van a hacer conciertos acá para recaudar fondos. O sea, estamos hablando de cosas gigantes.
gigantes que no sabemos de dónde vienen o a dónde van. A mí también me preocupa mucho eso. ¿O qué intencionalidad tiene? Claro, Exacto. totalmente. O sea, ¿a dónde se va? ¿Cuál es la intencionalidad que tiene? ¿Y a dónde iría el dinero que yo aportaría? Porque como dices, todos somos muy solidarios. Si a mí me dicen, ya hay que dar dinero para la chiquitanía, bueno, vamos y recogemos botellas de agua, recogemos víveres y demás. Pero a veces, por ser así de comedidos, no nos informamos hacia dónde va. Vale, las si cosas que está estamos haciendo un haciendo. pequeño paréntesis también en eso, quiero comentarte que muchas de las personas, o sea, dice que todo es bien intencionado, ¿no ve? Entonces está haciendo varios eventos acá en la ciudad de La Paz, que yo he visto, conciertos de rock por la Amazonía, conciertos de la Chiquitanía, que no sé qué, pero, pucha, sí, ayer yo fui a un evento y no había nada de eso, ¿no? O sea, ¿y dónde va mi plata, no? Porque era 20 pesos lo que tenías que aportar. Pero, ¿y Supuestamente tenía que llegar a la Chiquitanía. Claro, pero pero ¿cómo? No tienes No hay cómo una controlar eso. administración, No hay- una regulación. y va un chico, Claro. ¿no? Y dice, no, yo me voy a hacer cargo, yo voy a llevar las cosas, así, ¿no? Entonces, ¿qué onda con eso, no? Y además, los influencers de acá, de Bolivia, creo que todavía no saben el poder que tienen. Es algo muy nuevo lo que está pasando acá y creo que no saben el poder que tienen de llevar la información y se lanzan, ¿no? Directamente dicen, ay, sí, para más likes voy a hacer esto, voy a hacerlo. Entonces, están muy equivocados. Sí, totalmente. Precisamente lo que tú decías, Valeria, sobre el concepto internacional, digamos, ¿no? Se ha posicionado el día viernes residentes bolivianos en las principales capitales del mundo, el hashtag SOS Bolivia. Y decían, uy, no, nosotros nos estamos conglomerando en Berlín, en Londres, en Roma. ¿Y por qué se están conglomerando estos señores desde las capitales de los países más contaminantes del mundo para exigir que el gobierno de Bolivia declare de una vez desastre nacional, ¿no? Y los sujetos como tales, congregados, desconocían que ya se había declarado desastre nacional hace 9 meses atrás en febrero, por ejemplo, con el tema de las inundaciones, ¿no? No se puede volver a declarar por la desastre ley de nacional por un tema, bueno, internacional incluso, de protocolos de declaratorias de desastre. Entonces, incluso desconocían eso, desconocían lo que estaban exigiendo, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que evidentemente son procesos estrictamente políticos de desprestigio, ¿no? Y han intentado posicionar su hashtag SOS Bolivia de forma internacional, lo vuelvo a repetir, desde las capitales de los países más contaminantes del mundo, y no lo han podido hacer, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que ver este tipo de campañas específicas que tienen su intencionalidad, y eso es clave. Totalmente de acuerdo. Sí, a ver, bueno, chicos, tal vez ya para ir llegando a conclusiones. ¿Cómo decimos a la gente cómo les recomendamos, cómo reconocemos, cómo nosotros estamos trabajando en reconocer fake news? O sea, ¿qué consejo le daríamos a nuestro primo? Claro, ¿qué tip le doy a mi primo que le llegan 1000 cadenas porque tiene 1000 grupos de WhatsApp? O a mi mamá que está así en vecinos, no sé, Sopocachi, que le llega alarmante, los animales, las tierras se están vendiendo a los cocaleros. O sea, miles de cosas que han empezado a salir. Yo quiero empezar. A ver, danos nuestros tips. No, bueno, como antes ya lo decía, pido a toda la gente que no sea flojita, ¿no ve? Que agarre, o sea, tiene todo así en el celular, agarras y buscas y lo encuentras, pero busca bien, ¿no ve? Entonces, pido a la gente que si ve alguna noticia en lo que es las redes sociales, más que todo Facebook, lo que manejamos más todos, y WhatsApp, entonces si ven una noticia, no compartan directamente porque voy a tener más likes o porque, ay, Dios mío, ¿no ve? Claro, Colaboraré. Entonces, entren, busquen en Google, así lean, y vean el año también en que se ha publicado, porque muchos así publican cosas como tú decías del 2003, y así ya, pucha, que ha pasado un montón de tiempo y ya está solucionado y cerrado el caso, momento, ¿no? Pero lo adecuan al momento. Entonces yo pido a la gente que lea más, infórmese más, y así, o sea, tal vez luchemos contra esto que son las fake news. Sí, hay tips, ¿no?, para identificar esto. Miren, por ejemplo, les pongo un ejemplo que pareciera fake news, pero no lo es. Y bueno, hacemos el ejercicio. Decía, empresa de armas norteamericana, tienda de armas en Norteamérica, lanza promoción por retorno a clases en Estados Unidos. Y salía El País, digamos, ¿no? Y tú dices, uy, no, esto es fake news, no puede ser que en Estados Unidos una tienda de armas ofrezca promociones por vuelta a clases escolares, ¿no?
Entonces, pucha, ¿ya qué hago? Ante eso que parece fake news, buscas en diferentes portales, ¿no? Empresas, Estados Unidos, lanza promoción por vuelta a clases y lo encuentras. Encuentras en diferentes portales, en diferentes medios virtuales, prensa escrita y demás. Y dices, no, entonces no es fake news, ha sido verdad, aunque pareciera su titular muy jalado de los cabellos, digamos. Provocativo. ¿No? Provocativo, sí, totalmente rojo, así alarmista. Entonces creo que ese sería el principal paso. El paso número 1, tip número 1 es, si encuentras un titular así totalmente alarmista, contrastalo con el resto de los medios, locales e internacionales. Después, generalmente comprobar la fecha, ¿no? Porque se tiende mucho del 2003 llevarlo al 2019, digamos. Eso es clave. Y bueno, en el internet ahí ponen tips para identificar fake news y les sale todo un listado en PowerPoint y demás. Incluso entrando en internet puedes buscar tips. Valecita, la ortografía. Muchas de las personas así confían en una noticia que está mal escrita, mal redactada, la semántica, horrible. Agencia de noticias marca Patito, por ejemplo. Exacto, claro, sí, como esa agencia de noticias debe ser verdad, ¿no? Entonces, comparten, o sea, vean bien todos esos puntos. Claro, noticiasfalsas.com y qué buena noticia, voy a compartirlo. Pero ni se pegan el hipervínculo, inclusive. Claro, eso más, el exceso de emoticones que existe en una noticia, o sea, jamás, digamos, un periodista serio va a poner emoticones, así, animalitos, cositas, así en su noticia. Ya, esos son muy buenos tips. A ver, para empezar, o sea, no nos quedemos en el titular. Esa es la primera línea, eso es importantísimo, ¿no? No tenemos que quedarnos en el titular, tenemos que entrar a la noticia porque no nos olvidemos que hay millones de páginas en las cuales generan hipervínculos con un titular, inclusive le puedes poner la CNN, le puedes poner El País, le puedes poner la BBC, todas las empresas periodísticas que quieras, para que aparezca y te diga, o sea, te haga pensar que ese hipervínculo que aparece en redes sociales es justamente una noticia real. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, además de leer, entrar. Y bueno, lo que los chicos decían, empezar a ver el tema del tiempo, la ortografía, y también conocer un poco más de lo que es esta empresa, porque no nos olvidemos también que hay algunos webs que son prensa sarcástica, inclusive prensa de broma. En España, por ejemplo, hay una famosísima, pero sin embargo hay gente que cae en eso. Entonces lo toma como fake news, inclusive pues dices, no es fake news, o sea, es una empresa que hace bromas a partir de lo que está pasando. Hay una página que es muy chistosa, que es una mexicana, que es el Deforma. Exacto. Que saca un montón de noticias, pero parecen reales, ¿no? Pero tienes que tomar en cuenta que también es un medio sarcástico, realmente. Además, diseñado para personas que están estrictamente bien informadas, digamos, ¿no? O sea, para entender el sarcasmo político, tienes que primeramente entender tu realidad política a la perfección, ¿no? Y si entiendes tu realidad política y estás muy bien informado, recién puedes entender, digamos, el sarcasmo. Otros lo toman como que, pucha, ya es verdad o es mentira. Sí. Claro, y muchos caen justamente en eso. Entonces, yo creo que todo este tema, digamos, de las noticias, tenemos que ser prácticos y además importante, encontramos una noticia, contrastemos. ¿Qué pasa con 2 periódicos por lo menos? Y es importante saber eso porque no hay peor ciego que el que no sabe leer. Totalmente. Entonces, esos serían los casos. Bueno, un ejercicio, vale, perdóname. El enfoque es clave igual, ¿no? O sea, una misma noticia que puede ser real tiene diferentes enfoques y hay que saberlos leer porque no existen los hechos informativos o noticiosos que tratan de reflejar la realidad. El tema del reflejo únicamente existe en la física, digamos, ¿no? Porque vivimos en ciencias sociales, entonces no existe el reflejo de la realidad, digamos, ¿no? Claro. Entonces hay que saber identificar muy bien los enfoques, por eso es muy diferente una misma noticia en El Cambio, en El Deber o en Página 7, ¿no? Creo que para cerrar eso, que es fundamental. Es cierto, vamos contrarrestando nuestros medios digitales y bueno, seguir informándonos. Gracias chicos por haber venido, gracias. Ha sido muy divertido hablar con ustedes de todas estas cosas. Bueno, nos vemos en otro programa, ¿no? Que igual vamos a estar invitándolos. Pasas rápido. Para que estén... Sí, muy rápido. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a corte y ya volvemos con Sangre Combativa.